Bueno, comenzamos. Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Desde nuestra federación volvemos a enviarte un mensaje de ánimo y apoyo. No estás solo, no estás sola. FEMETE está contigo, más que nunca, trabajando de forma intensa para ofrecerte las mejores soluciones, para ayudarte con eficacia. Por eso hoy te ofrecemos esta videoconferencia titulada Líneas de financiación para pymes y autónomos. Hoy nos acompaña José Luis Hernández Velázquez, analista de riesgos e inversiones de Caja 7 Caja Rural, donde lleva en ese puesto más de 20 años trabajando. Es licenciado en Ciencias Económicas, entre otras titulaciones. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes. Muy bien, ¿y cómo se va a desarrollar esta videoconferencia? Bueno, pues primero nuestro ponente, José Luis Hernández, va a hacer una breve introducción y luego ustedes podrán hacer las preguntas que quieran. Serán los protagonistas. ¿Cómo van a preguntar? Bueno, pues hoy hemos habilitado el levantar la mano. Ustedes podrán levantar la mano a través de su ordenador o del teléfono móvil y cuando levanten la mano les saldrá una pantallita en azul que pondrá cancelar, seguir en silencio. Pues pinchan en ese botón en azul y cancelan el seguir en silencio para hablar. Entonces les daremos paso, cuando levanten la mano, pinchan en el botón azul de cancelar, seguir en silencio y podrán hacer la pregunta por la propia voz. O sea, ustedes mismos podrán hacer la pregunta directamente con José Luis. Y ahora sí comenzamos con la videoconferencia. José Luis, tu turno. Buenas tardes a todos. Un abrazo, como comentaba el compañero Juan Carlos, de esta seguro que salimos. Vamos a salir todos juntos y yo creo que la mejor manera de salir todos juntos es colaborar los unos con los otros. Es decir, las entidades financieras nos tenemos que sumar al carro de esa ayuda y en ese sentido yo creo que todas las entidades financieras vamos a intentar dar todo lo que esté en nuestra mano. Yo en principio voy a hablar un poco, al principio voy a comentar un poco el tema de la moratoria hipotecaria, porque si bien a las pymes no las afecta, sí, algunos autónomos se ven afectados. Después la segunda parte, hablaré un poco del circulante, sobre todo orientado a autónomos y pymes, y voy a intentar ser lo más escueto y sencillo posible, porque lo bueno es quedarse con 2 o 3 ideas, porque como ustedes de hecho se darán cuenta, prácticamente se está legislando, estamos improvisando, esto está cambiando diariamente. De hecho, bueno, me adelanto, yo me imagino que ya todos lo saben, pero hoy había una buena noticia del Consejo de Ministros de la moratoria de 6 meses en las cuotas de autónomo, que creo que es un aspecto que va a aliviar bastante a los autónomos, y el tema de la moratoria hipotecaria, que antaño solo se preveía durante el periodo de alarma y que ahora se ha prorrogado a 3 meses, ¿vale? Entonces, para comenzar, el tema de la moratoria hipotecaria, decirle que esta moratoria hipotecaria solo está circunscrita para el caso de vivienda habitual. Es decir, siempre y cuando la operación haya sido una compra de vivienda y lo que esté hipotecado sea esa vivienda habitual. Les pongo un ejemplo. La típica persona que ha hipotecado un local y con esos fondos ha comprado su vivienda habitual. Eso no estaría acogido a moratoria, ¿vale? Es decir, solo los supuestos en los que la compra y la hipoteca recaigan sobre su vivienda habitual estarían dentro del ámbito de esa moratoria hipotecaria. ¿A quién afecta esa moratoria hipotecaria? Se preguntarán ustedes. Pues afectan a personas físicas, trabajadores por cuenta ajena y autónomos, ¿vale? ¿Y qué requisitos deben de tener? Pues una serie de requisitos de vulnerabilidad. Que bueno, que son el tema del 40% de esfuerzo, el tema de que las cargas pues tengan un determinado porcentaje. Pero bueno, más que meterme en todo esto, que son más cuestiones cuantitativas, lo mejor es que accedan a las páginas web de las entidades financieras, porque yo diría que prácticamente todas en sus web han creado acceso. Por ejemplo, nosotros en Rural Vía tenemos un cuestionario muy sencillito para que ustedes lo puedan rellenar, incluso facilitar la documentación, y que le llega directamente al departamento de riesgos para canalizar estas moratorias hipotecarias. Pero bueno, lo mismo que está haciendo Caja 7, seguro que la está haciendo el BBV, el Santander, la Caixa, etcétera, etcétera. Yo les recomendaría que accedieran a esas webs. Para el caso concreto del circulante autónomos y pyme.
Lo primero que tengo que decir, a pesar de que en las noticias sale que es el ICO, no son, es decir, este tipo de financiaciones no son las típicas financiaciones del ICO. Acuérdense ustedes, las financiaciones del ICO, en las que eran fondos que las entidades captaban del ICO y que se los prestaban a las entidades, a las pymes o a los autónomos. Este no es el caso. Aquí los fondos son de la entidad bancaria y lo único que se presta es el aval por parte del ICO. Eso tiene cosas positivas, y las cosas positivas es que nos permite ser mucho más flexibles en ese tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, si muchos de ustedes habrán tramitado préstamos ICO, en ocasiones estaban encorsetados a unos determinados plazos, a unas determinadas condiciones, etc. Y esto no, al ser fondos de la entidad bancaria, que sencillamente cuentan con el aval del Estado, que garantiza un porcentaje de esa inversión en función de que sean autónomos y pymes o gran empresa, pues nos permite ser bastante más flexibles. Entonces, la pregunta que nos íbamos a hacer, ¿a quién va dirigido? Pues a todos aquellos autónomos y pymes que no hayan estado en situación de morosidad 31 de diciembre o en situación concursal a 17 de marzo del 2020. Es decir, diríamos que prácticamente el 99% de las empresas que estén en situación normal, entre comillas, podrían acceder a este tipo de financiación. ¿Qué documentación se requiere? Y esto es la tarea que yo creo que ustedes deben hacer. Yo aquí no les voy a decir nada nuevo, porque ustedes son empresarios, personas físicas y empresarios, personas jurídicas, y saben mejor que yo la tarea que hay que hacer. Y no es otra cosa que hacer una relación, yo digo siempre a veces en un Excel, en una hoja, de todos estos gastos que voy a tener a 6 meses vista. Nosotros estamos haciendo la previsión a 6 meses vista. Cogemos una hojita Excel y decimos, nóminas después del ERTE, si lo he hecho, tanto. Gastos de agua y luz, porque aunque estemos cerrados, los mínimos de agua y luz, desgraciadamente, hay que pagarlo. Gastos de seguro, X, vamos sumando. Y al final, todo eso nos va a dar una cantidad de gastos. Y por otro lado, a lo mejor puede ser que todavía se esté produciendo un pequeño flujo de ingresos. Pues esos ingresos serían a restar de esos gastos. Y esa debería ser la máxima financiación que deberíamos solicitar. Antes lo estábamos comentando con los compañeros, con Juan Carlos, con José y con Cristóbal, que si bien es cierto que se va a ser muy flexible con este tipo de financiaciones, tampoco nos debemos endeudar en exceso, porque queramos o no, es carga financiera. Y esa carga financiera, más tarde o más temprano, habrá que pagarla. Por muy ventajosa que sean las condiciones financieras, pero eso nos va a comprometer los resultados de la empresa. Entonces, yo personalmente iría endeudándome en función de las necesidades que vaya teniendo. Dense cuenta que ahora ha salido una primera línea de financiación de 20.000 millones de euros. Entre comillas, está previsto sacar hasta 100.000 millones de euros. Es decir, van a salir sucesivas oleadas. ¿Con esto qué quiero decir? Que a lo mejor sería cuestión de irse endeudando o mirar las previsiones de desviación de tesorería que vamos a tener, porque básicamente esta crisis es una crisis de liquidez. Es decir, aquí básicamente lo que vamos a tener que tirar es de la mayor flexibilidad posible en esta liquidez. Entonces, pues ir a cubrir las necesidades que vamos a tener. Con respecto al tipo de producto que les decíamos, los productos son de toda índole, es decir, se hablaba de préstamos, de crédito, ahora mismo el aval del Estado se circunscribe tanto a carteras comerciales, a cuadernos 19, a confirming. Lo único que tenemos que aclarar, por eso les decía yo antes, de que todo esto está muy cambiante, no tenemos muy claro si nos valen las operaciones en vigor, es decir, simplemente hacer una innovación porque esas operaciones, los productos de cartera y de confirming son de duración indefinida y hacerles una innovación para que tengan un plazo determinado, porque eso es uno de los requisitos que nos pone el ICO, que tengan una duración determinada, o si tenemos que abrir nuevos productos de cartera o de confirming y entonces empezar a negociar o bien descuento comercial, o bien cuaderno 19, o bien confirming, a través de esas líneas y dejar paralizadas las líneas que tenemos actualmente. Eso es un tema que tenemos que aclarar, no lo tenemos nada claro. Como yo les decía anteriormente, también a los compañeros, si alguna pregunta no la sé responder o me quedo en babia, voy a utilizar el comodín del concurso este de Boom, que diré bomba y pasaré a la siguiente, así que ya lo saben. Entonces, como les comentaba, lo importante es hacer la tarea. La tarea es, pues eso, analizar qué gastos voy a tener y qué previsibles ingresos voy a tener. Y otra cosa que es importante, documentarlo.
Es decir, yo voy a tener estos consumos de agua y luz, oiga, pues yo tendré que tener una copia de esos recibos anteriores, lógicamente, porque a futuro va a ser muy imposible, pero más o menos de los consumos de agua y luz que tenía, de las nóminas que tenía, para acreditar esas necesidades de liquidez, ¿vale? Porque el ICO puede ser que en un futuro no la solicite. ¿Y qué tipo de operaciones? Como le comentaba, básicamente están previstas todo tipo de operaciones. Lo único que hay algunas excepciones. Por ejemplo, no están proyectos de inversión, es decir, la persona que diga, me quiero comprar un camión o me quiero comprar una furgoneta, esas operaciones, desgraciadamente, no las vamos a poder financiar a través de esta línea. Pero como también he comentado anteriormente, la vida sigue. Y empresas o autónomos que, entre comillas, prevean que no se van a ver muy afectados por esta crisis, porque de hecho yo todavía estoy sancionando hipotecas de compra de vivienda. De hecho, el otro día me llegó un señor que era empleado de un ELCO y le autorizamos la hipoteca. Es decir, entre comillas, se suponía que no iba a tener, no se iba a resentir su rendimiento y hay que seguir prestando. Es decir, la vida sigue. Pero entonces esos proyectos de inversión no estarían bajo el amparo de este aval y el tema de subrogaciones y refinanciaciones no estaría bajo el paraguas de este aval, salvo que se mejoren las condiciones del cliente. Esto es un tema que, porque vamos a ver, yo soy empleado de banca, pero también somos empáticos y sabemos las situaciones de las empresas. Y uno de los temas que nos planteamos, conmigo contactan muchos clientes directamente y me trasladan, mira, José, yo no quiero que me des una nueva operación, yo lo que quiero es que me pares las cargas financieras. Entonces, dentro de este conjunto de medidas, existe una posibilidad que es el de innovación de operaciones vigentes, siempre y cuando hay una mejora de las condiciones financieras. Yo casualmente ayer, porque nosotros en Caja 7 tenemos al banco como interlocutor ante el ICO, transmití una batería de preguntas como era, si por ejemplo yo tengo un préstamo en vigor para la compra de una maquinaria, lo que exige el ICO es que le mejoremos las condiciones financieras, bien de plazo o bien de tipo de interés, para introducirle este tema del aval y la posibilidad de introducirle carencia, porque una posibilidad sería este préstamo en vigor, ponerle 6, 12 meses de carencia, con lo cual yo conseguimos aliviarle la carga financiera. Y todavía estamos a espera de que nos aclaren esta duda. De nada que la sepamos, por eso les decía que a lo mejor muchas de las dudas no voy a podérselas aclarar en el sentido de que deberíamos emplazarnos para un futuro. Otro tipo de operaciones que se plantean es, ¿las operaciones que se dan nuevas pueden tener carencias? Y la respuesta es que sí. Es decir, como les comentaba anteriormente, lo bueno de que las operaciones se den bajo el paraguas de ser fondos de la entidad bancaria es que son más flexibles que si se hubieran dado directamente por el ICO. Es decir, son préstamos sencillamente de la entidad bancaria que cuentan con el aval del ICO. Y en principio poco más, esto tampoco es, yo creo que aquí lo fundamental, y es un poco la tarea que deben hacer ustedes, es recabar un poco los gastos que van a tener. Es decir, ¿qué previsiones a 6 meses vista? Porque nosotros las previsiones estimamos que hay que hacerlas 6 meses vistas, no valen previsiones a 1, 2, 3 meses, porque independientemente que se salga del estado de alarma en 1 o 2 meses, las empresas van a necesitar un periodo para poder arrancar. Y entonces lo mejor es establecer previsiones a 6 meses vistas de esos gastos y esas desviaciones de tesorería que vamos a tener para ver si es necesario acudir a estas operaciones de liquidez. Y en principio poco más, tampoco, no sé si he podido aclarar un poco las dudas, ya todos ustedes saben que las operaciones financieras son como son, es decir, son operaciones a un plazo X. Una cosa, el plazo máximo de garantía del Estado serán 5 años, con lo cual normalmente este tipo de operaciones lo normal es que sean hasta 5 años. Puede ocurrir, que ya yo lo he comentado con los compañeros del departamento de riesgo, puede ocurrir que a lo mejor en algún caso de algún cliente que vaya muy justo, pues a lo mejor la operación se la damos a 8 años. Los 5 primeros estarían cubiertos con el aval del Estado y a partir del 6º año, pues ya sería, como se dice, la relación entidad. Pero bueno, esperemos dentro de 5 años a saber dónde estamos todos, ¿no? Entonces, pues eso es un poco... José Luis, si te parece, podemos ir dando ya paso a Correcto. las preguntas. Las personas que nos están oyendo y viendo, en este caso son ya más de 80 personas los participantes, pueden levantar la mano de forma virtual a través del teléfono móvil o del ordenador y nosotros les iremos dando paso uno a uno para que
abrirle los micrófonos, le saltará en su ordenador o en su pantalla de móvil una ventanita de color azul donde tiene que pinchar, porque esa ventana dice cancelar, seguir en silencio. Pues le dan a ese botón azul y podrán entrar con el micrófono abierto. Entonces pueden levantar la mano quien quiera hacer una pregunta y nosotros uno a uno vamos dando paso a esas preguntas. A ver, ¿quién se anima? Celio, por ejemplo, Alberto. ¿Quién se anima a hacer alguna pregunta? Giovanna, Yanire. Eso Ya que hay- Hay una persona que quiere ya, ¿eh? ¿La quiere? Bien, pues Dimas. vete, si quieres, Cristóbal, vete dando paso. Vale. Dimas, por ejemplo, si te sale la ventanita, puedes darle al botón de cancelar, seguir en silencio, que es un botón azul. Le das al botón azul, Dimas, que te tiene que haber saltado en tu pantalla del ordenador o del móvil. A ver si lo consigues. Y así ya tienes voz. A ver, ¿lo consigues, Dimas? Pinchando en el botón azul que te habrá saltado en la ventana, cancelar, seguir en silencio. Pues tienes que pinchar y cancela, seguir en silencio. Si quieres, Cristóbal, damos paso a otra persona que haya levantado la mano, porque Dimas yo creo que no lo está consiguiendo. A ver si... Vale. A ver, Mario Enrique. Sí. Hola, ¿me escuchan? Hola, Mario. Muy bueno, mi pregunta era para José Luis Hernández. Ok. Vale, José Luis, muy buenas tardes. Quería hacer una consulta. Veo que a usted al pasar toda la información de toda la gestión de, o sea, las modalidades que hay de financiación actualmente, yo estoy vinculado a otras entidades bancarias. Si es verdad que toda la información que usted nos ha aportado, créame que con las entidades bancarias con las que estoy trabajando nos han facilitado toda esta información que usted ha dado. ¿Habría posibilidad de poder abrir la fórmula de poder intentar hacer todas estas financiaciones con ustedes? Hombre, es cuestión de plantearlo, de dirigirse. Nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades, es decir, es cuestión de plantear la operación y estudiarla. Es decir, como yo les decía anteriormente, la vida sigue. Es decir, nosotros no escatimamos operaciones. Es decir, nosotros la idea que tenemos es, como les decía anteriormente, de que esta tenemos que salir todos juntos. Y nosotros vamos a ver operaciones que tengan cierta lógica, que nosotros siempre decimos, vamos a ver, ahora mismo, y esto se lo digo, y además es como se dice, una información interna, usted sabe que cuando nosotros analizamos las operaciones nos apoyamos mucho en que las empresas no superen un determinado porcentaje de endeudamiento sobre el EBITDA. Es decir, el EBITDA es el resultado bruto de explotación. A lo mejor estoy siendo un poco técnico, pero bueno. No, le entiendo todos perfectamente. nos entenderemos. Y como nosotros hemos comentado en las calls diarias nuestras, yo creo que no es momento ahora de estar, como se dice, con lápiz fino, sino que estar con lápiz grueso. Es decir, de no ceñirnos a las reglas estándares de análisis, porque si no, prácticamente, ¿quién conoce el futuro? Es decir, la cuestión yo creo que es que usted lo plantee en la entidad o la sucursal que le quede más próxima, y si es un planteamiento razonable, el compañero se la podrá tramitar. Agradecido, José Luis, agradecido. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Juan Carlos. Podemos ir dando paso a nuevas preguntas, Cristóbal. Cristóbal, si quieres, puedes ir dando paso. Sí, ya le he dado. ¿Pero a Mario otra vez? ¿O... No. Si no, hacemos como las ruedas de prensa por WhatsApp. Alberto. A mí, ¿no? Sí. Buenas tardes, José Luis. Soy Alberto Villalobos. ¿Qué tal, Alberto? ¿No? ¿Qué tal? Saludos a todos, ánimos a todos y como decías tú al principio, de esta tenemos que salir juntos, ¿no? Y echándonos una mano. José Luis, básicamente por aclarar alguna cosita que pueda ayudar a los asociados que te escuchan. Yo tenía por aquí anotado que, bueno, de acuerdo, hacemos esa previsión de 6 meses, Excel, gastos, algunos ingresos que pueda haber, y de ahí sale una necesidad de financiación, ¿no? Pero es cierto que tiene
eso me han contado, que tiene, o sea, el límite sería el 25% de la facturación de 2019, por ejemplo, de un trimestre, ¿no han puesto límite en ese sentido? No. En principio, lo que diga la Excel y se pueda justificar es lo que... Es lo que, vamos a ver, normalmente nosotros lo que estamos haciendo, el ICO lo que dice, por eso es lo que decía antes, de que el hecho de que los préstamos los concedamos nosotros nos permite ser un poco más flexibles. De hecho, el ICO dice que el análisis de la operación corresponderá a cada entidad bancaria. Es decir, cada entidad bancaria determinará sus criterios. A lo mejor hay una entidad bancaria que dice que es el 25% de la facturación. Lo único que yo digo, y esto ya es más un criterio de consejo personal y de un poco de reflexión que debe hacer un empresario y un autónomo, es coger su cuenta de resultados. Olvidémonos del COVID, vayámonos al 2019. ¿Cómo fueron mi EBITDA? Mi EBITDA es el resultado bruto de explotación, es decir, mis ingresos menos mis gastos, ¿vale? Es decir, como dice aquel, es cuando yo abro la puerta del negocio, ¿cuánto estoy ganando de manera bruta? Si mis cargas financieras están en torno al 70% con esta nueva operación, del 70, el 80, en el escenario anterior del COVID, yo no le vería problema. Claro, yo no me metería a endeudarme en exceso. Imagínense, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que una empresa tiene un resultado bruto de explotación de 100.000 euros. Lo máximo que debería endeudarse desde un punto de vista financiero serían 70.000 euros. Si, por ejemplo, ya mis compromisos financieros que tengo a día de hoy son 50.000 euros, esta futura operación, ya yo le estoy dando una idea de que estos préstamos lo más que pueden ser es a 5 años y más o menos le estoy diciendo un tipo de interés. Esto en cualquier programa tipo de interés puede estar en torno al 1,50, 1,75, por ahí más o menos van a estar los tipos de interés. Uno mismo puede calcular su cuota y si su cuota anual está dentro de esos 20.000 euros, yo me metería en la operación de liquidez. Pero claro, si imaginemos que esa operación de liquidez me va a implicar una carga financiera de 75.000 euros más los 50.000 que ya tengo comprometidos, va a ocurrir que cuando salgamos de la crisis es que sencillamente no voy a poder pagar. Entonces, es un pequeño estudio que tenemos que hacer. Olvidémonos del COVID. Es decir, es como si tenemos que hacer un análisis como en un escenario de situación normal. Entre comillas nosotros, pero ya por recomendación deberíamos estar en torno a las cargas financieras del 70% de ese resultado bruto de explotación. Sí, correcto. O sea, el tema, lógicamente, te lo preguntaba porque bueno, quizás puede haber algún empresario que diga, bueno, mis necesidades de financiación son X, ¿no? Vamos a suponer que está encajado perfectamente en su resultado bruto de explotación del año pasado y que la operación es viable desde el punto de vista de una entidad bancaria como es la vuestra. Pero claro, a lo mejor el empresario quiere cubrirse un poquito las espaldas y coger algo de liquidez, un pequeño colchón por si acaso. ¿Esto se podría contemplar correctamente o lo mejor es no jugársela ahí, es hacer solamente y pedir solamente lo que es realmente la cuenta de gastos en la medida que sea necesaria y después ya, como tú decías en algún momento de tu charla, después vendrán más? Hombre, yo personalmente utilizaría un criterio de prudencia, pero dése cuenta lo siguiente, vamos a ver. Ahora mismo no solo está dése cuenta que el aval del Estado abarca todo el abanico de productos financieros. Es decir, desde líneas import, desde líneas de confirming, desde líneas de cartera, desde préstamos, desde cuentas de crédito. Es decir, aquí un poco la reflexión que tiene que hacer cada empresario, cada autónomo, es qué producto necesito. Porque a lo mejor lo que sea más imprescindible, yo a lo mejor sería más partidario de que también puede hacerse por crédito o por préstamo, también depende. Yo personalmente prefiero más prestamizarlo, porque así ya establezco un plan de pago y con vistas a que cuando salgamos de esta situación, pues quitarnos esa liquidez que entre comillas no se corresponde a las necesidades normales de la empresa. Pero bueno, pero es que ahí puede hacer combinaciones de distintos productos. A diferencia del préstamo y de la cuenta de crédito, que sí necesitan una documentación, una justificación documental en la justa medida, todo lo que esté justificado documentalmente, es decir, futuros pedidos que voy a realizar, X, lo que sea, siempre y cuando esté justificado, se puede conceder por encima de las necesidades actuales. De acuerdo, José Luis, muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Tiene también el micrófono abierto Autoboss, si quiere hacer alguna pregunta, Autoboss. Autoboss, si abre el micrófono puede hacer preguntas.
Creo que ahora sí. Sí. Vale, bueno, ya algunas preguntas ya han sido respondidas en la anterior. Pero me quedan dos. Yo tengo una pyme, ¿vale? Un taller mecánico, sociedad legal, una SL. Entonces, ve aquí, hablaron acerca de la moratoria sobre las hipotecas. Yo tengo un préstamo hipotecario que se pidió con mi vivienda particular para hacer la inversión en la empresa. Este podría caer en la parte de lo que sería para pedir la hipoteca. Autovoz, por favor, pega dirige la boca hacia el A ver, micrófono. ¿me oye? Sí, creo que lo entendimos todos, pero vamos, de todas maneras... La moratoria, como yo les comentaba al principio, la moratoria solo es prestatario, persona física. Segundo, finalidad, compra de vivienda, y que la garantía sea la compra de la vivienda habitual. Es decir, se deben dar esa especie de círculo. Eso no quita que se acuda a su entidad financiera y que plantee las circunstancias en las que se encuentra. Es decir, vamos a ver, uno de los problemas que yo veo hasta cierto punto es las personas también que tienen, porque vamos a ver, seamos realistas, las personas no solo tienen su hipoteca de su vivienda, estoy hablando de trabajadores por cuenta ajena, también tienen sus préstamos personales de compra de coche, etcétera, etcétera. Y esto, sin embargo, el gobierno no ha legislado nada al respecto. Esto tendrán que ser las entidades financieras que lo gestionen de la mejor manera posible. Es decir, como se venía gestionando antes del COVID. Y con respecto a los autónomos y a las pymes que tienen esas financiaciones, tendrán que utilizar la figura que les estoy comentando. O bien la posibilidad de esa moratoria que le estaba yo anticipando, es decir, que es una forma de aliviar esa carga financiera, o bien canalizar esa, porque si usted me dice, yo hipotequé mi vivienda habitual e hice unas reformas en el negocio y están pedidas a nombre de la SL. Eso son una carga financiera que tiene más, una carga más que tiene la SL. Entonces, dentro de ese análisis de gasto que tiene que realizar usted, tendrá que incluir esa carga financiera para bien, o bien solicitar la novación de introducirle carencia, que si le liberaría bastante la carga financiera, o bien incluirla en esa posible operación de liquidez, bien vía cuesta de crédito, o bien prestamizando esa necesidad de liquidez. Vale, pues está bien. Y la otra pregunta que tenía era con respecto a la moratoria de la seguridad social. Al ser pyme, no optaría para hacer el aplazamiento de los pagos de lo que es la seguridad social de los trabajadores y de mi cuota de autónomo. En esa Vamos a parte ver. tampoco entraría. Sí, vamos a ver. Todas las cuotas, cargas que tenga, financieras y no financieras, que tenga una empresa, se pueden incluir dentro de estas operaciones de liquidez. Es decir, lo que usted tiene que analizar es qué cargas financieras tiene su empresa. Porque dése cuenta que el agua y la luz también entran. Y si la línea de internet es necesaria para su negocio, porque a lo mejor usted vende por página web, pues también entraría dentro de esa... Es decir, la clave de todo esto es, uno, que sea un instrumento necesario para seguir trabajando o para seguir operando, y dos, que lo pueda documentar. Es decir, si usted me dice, oiga, que yo todavía, pues, esta mañana estaba oyendo las noticias, porque una de las cosas que heredé de mi madre es tener siempre la radio encendida. Mi madre siempre tenía la radio encendida y yo siempre tengo la radio encendida. Y entonces esta mañana estaba oyendo la cadena SER, en concreto, oigo la SER y la COPE, lo oigo todo. Y entonces estaba comentando una señora que de una agencia de viajes que había despedido, tenía 10 trabajadores, había despedido a 8, pero 2 los había dejado todavía trabajando, porque era una agencia de viajes que, por si personas se habían quedado en el extranjero y tenía que mantener una infraestructura mínima. Las nóminas de esos trabajadores, de esos 3, 4, yo les digo 6 meses, también la puede incluir en esta operación de posible liquidez. Es decir, ahora la clave es hacer en una hoja Excel o en una hoja todos los gastos que yo tengo de aquí a 6 meses vista y documentarlo para justificar esa necesidad de liquidez. Correcto. Bueno, de momento no tengo más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Moisés. Moisés ¿Qué tal? Manrique. Hola. Me oyen, ¿verdad? Soy Moisés de la empresa Genera Instalaciones y yo tenía una duda simplemente con las condiciones del tipo de préstamo. Es que no creo que han dicho nada. Un poco saber cuánto es el aval, cuánto va a avalar el gobierno, creo que está hablado de un entorno de 80%, 85%, no me acuerdo. Y luego también el tipo de interés que va a tener.
Los tipos de interés, vamos a ver, como les comentaba, las entidades, yo hablo de mi entidad, no sé cómo operarán el resto, no existen unas condiciones fijas. El ICO, usted sabe que los ICOs, si alguna vez contrató una operación de ICO, tenían unas parrillas de precio. Aquí, como son fondos de las entidades, pues, entre comillas, las entidades pueden establecer unos tipos de interés. Lo que sí va a hacer el ICO va a revisar que los tipos de las operaciones no excedan de las condiciones en las que prestaban habitualmente las entidades de crédito, para evitarse que las entidades de crédito ahora se aprovechen de las circunstancias y apliquen precios muy elevados. Yo le digo francamente, nosotros, entre comillas, tampoco puedo cerrar porque esto depende, yo pertenezco al área de riesgo y el tema de precios pertenece al área de negocio, pero bueno, en principio se están hablando de unas condiciones financieras bastante benévolas, porque yo creo que ahora no es cuestión de ganar dinero, sino de salir todos hacia adelante. Pero si le sirve a lo mejor, es decir, yo siempre digo que hay que estar simulando en situaciones de estrés, ¿no? Y en situaciones de estrés, pues simular, por ejemplo, a un 2%, y más o menos sería un 2% a una operación a 5 años, eso ya nos podría dar una idea más o menos de la carga financiera que puede estar una operación. Y si quieren, con la posibilidad de introducir esos 6 o 12 meses iniciales de carencia, para un poco hacerse una idea de la carga financiera que puede suponer esa operación. Pero por ahí más o menos nos podríamos estar moviendo, sin tener cerrados los precios, por lo menos lo que es Caja 7. Yo no sé cómo estarán otras entidades financieras, pero como digo yo, siempre hay que hacer pruebas de estrés y ponerse en el peor de los escenarios. Entonces es como cuando yo digo que una hipoteca nunca la podemos calcular al tipo de arrancada, sino siempre calcularla al 3,5 o al 4, y si al 3,5 o al 4 la puedo pagar, entonces me meto en la hipoteca. Vale, por último, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar el dinero a las cuentas? Eso, planteada la operación, el ICO tiene 3 días, porque el ICO lo que hace es lo siguiente. Nosotros, cuando usted tramita una operación en una sucursal, la sucursal nos las manda a nosotros, a Servicios Centrales, lo hemos tenido que centralizar nosotros en Servicios Centrales, por lo menos lo que es Caja 7, y la tenemos que comunicar a través de una plataforma que tenemos con el ICO, y el ICO cruza el SIF, porque puede ocurrir que usted también esta misma operación la haya pedido en otra entidad bancaria. Entonces, cruza el SIF de ese acreditado y da el OK al aval, o si, por ejemplo, imagínese usted que le podían avalar 70.000 euros y usted ya consumió 50.000 con el BBVA, pues 20.000 a lo mejor solo la avalaría con nosotros. ¿Me sigue lo que le quiero decir? Sí, sí. Entonces, en principio son 3 días los que tienen ellos para responder. Con lo cual, nosotros hasta una vez que se eleve la operación hacia los servicios centrales, el ICO tiene del orden de 3 días para responder si da el conforme o no el conforme. Y lo bueno, que al ver firmado ya el contrato marco con el ICO, no es necesario que comparezcan ellos. Otra de las cuestiones que tenemos que aclarar, que no lo tenemos claro, porque el ICO abrió la ventana por la situación de alarma y demás, y que acudir al tema de notarías era una cuestión desde el punto de vista sanitario complicada, amplió la posibilidad de firmar de manera privada y adjuntarle a la póliza un anexo que dijera que en los siguientes 3 meses, al levantarse el estado de alarma, el cliente se comprometía a ir a la notaría a intervenir notarialmente esa póliza. Es decir, lo que quiere decir, pero todavía eso está por concretar. A mí me pasaron un borrador de esa modalidad de formalización, que es que nosotros firmaríamos entre usted y la entidad bancaria, y pasado el estado de alarma y que volviéramos a la normalidad, tendría 3 meses para firmar ante notario. Pero la operación ya está activada desde el primer momento. Es decir, no quiere decir que la operación esté sin activar. No sé si ha aclarado la duda. Sí, sí, me has aclarado. Está bien. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Muchas gracias. Gracias. Continuamos, Cristóbal. Paola, ¿tienes el visto bueno para alzar tu voz y hacer la pregunta a José Luis? Tienes que... Eso es, ok. ¿Me oyen? Bien. Ok, hola. Solo una pregunta. ¿Qué requisito sirve para parar la hipoteca de vivienda habitual? Los requisitos son los requisitos de vulnerabilidad. Yo al principio no los quise porque eran un poco numéricos, que es si es trabajador por cuenta ajena, estar en situación de desempleo. En el caso de autónomos, una caída de los ingresos de al menos el 40%, que yo creo que tal como está la situación, yo creo que más de uno habrá bajado un 40%. José Luis, ¿de desempleo y de ERTE o solo de desempleo? Desempleo. De todas formas, eso es un certificado. Porque, vamos a ver... Si estás en ERTE no es lo mismo, ¿no? Es en desempleo. Si estás en ERTE, no.
Vale. Y después el tema de el esfuerzo que es la carga financiera dividido por la renta familiar, más de un 1,30. Y a su vez, otra opción es que la cuota más los suministros representen más del 35% de la renta neta. Pero es lo que yo les comentaba, lo mejor es acceder a las webs de las entidades bancarias donde tienen las operaciones, y todas las entidades bancarias, la Caixa sé que lo tiene, nosotros lo tenemos en Rural Vía, ya le establecen los requisitos y al rellenar el cuestionario, automáticamente el sistema le dice si cumple los requisitos. Pero también le digo una cosa, es decir, como yo les decía anteriormente, que seamos empleados de banca no quiere decir que no seamos, vamos a ver, estamos en el día a día. Una cosa que no se pueda coger a la moratoria, y aunque no se pueda coger a la moratoria, yo personalmente debería acudir a la entidad bancaria y plantearle la situación en la que se encuentra, porque seguro que le van a dar una solución. Vale, sí, pues de momento ya llamé, pero me dijeron que de momento no hay nada y que me llaman. No, es que el problema que estamos teniendo es lo que yo le estaba comentando. Dese cuenta que hoy mismo, el Consejo de Ministros aprobó lo de la moratoria de autónomos, lo de la moratoria de hipotecarios. En principio eso era durante el periodo de alarma. A mí me parece un disparate, porque el periodo de alarma era nada más que un mes. Es decir, ¿de qué me sirve a mí una moratoria de hipoteca solo durante el periodo de alarma? Cuando sabemos que esto va... El problema que tenemos a día de hoy, imagínense, yo estoy en el departamento de inversiones y de riesgo, y muchas veces ni yo mismo tengo claro. De hecho, ayer me llegó una nota aclarativa del Banco Cooperativo que había tenido una reunión con el ICO, y sobre esa nota que me mandaron, yo les mandé como 6 o 7 dudas, como el tema ese de las novaciones que le comentaba anteriormente. Es decir, ni nosotros mismos lo tenemos todavía claro, porque aquí se está un poco legislando o se están haciendo normas sobre la marcha. Entonces, yo personalmente creo que hasta que por lo menos no transcurra esta semana y se aclaren un poco más las cuestiones, porque de hecho nosotros estamos también un poco... tampoco tenemos muy claro qué hacemos, si el temor también que tenemos es que le demos al cliente algo que después no se pueda acoger porque esté mal instrumentado. Entonces, yo personalmente esperaría, por lo menos, sé que es algo, sí iría haciendo, recabando, por eso le decía yo, de entrar en esas webs, porque sí exigen una serie de documentos, ir recabando esa documentación, pero probablemente a todas las entidades le ocurra lo mismo que a nosotros. Y yo incluso que he hablado con otros compañeros de entidades bancarias, están igual, es decir, estamos todos un poco... José Luis, sobre ese tema, decirte que se corría un rumor como que, oye, vete al banco, corre a pedir el préstamo, que esto se va a acabar. Me imagino que esto es una tontería, ¿no? Eso es una tontería. Eso es como que mañana iban a cerrar los supermercados. Vale. Vamos a ver, ahora mismo se ha abierto una línea de 20.000 millones de euros y, entre comillas, hay 100.000 millones de euros. Y vamos a ver, y es lo que yo les decía anteriormente, no volvamos al pasado. No nos endeudemos en demasía, vamos a ver, porque esto sea el maná que mañana lo tengamos que pagar. Es decir, pidamos el dinero que necesitemos para aguantar, o bien hagamos las operaciones de carencia que necesitemos, pero no nos endeudemos porque yo sé que muchas veces el afán de intentar que las facilidades, no, que me lo dan fácil, que no nos endeudemos. Un detalle, en el tema de gastos está claro que más o menos los podemos prever en 6 meses, ¿no? Quitando algunos, tal. Pero en el tema de ingresos lo que nos recomienda de alguna manera es que estimemos, ¿no? Estimemos los ingresos. Me imagino que con una pérdida que vamos a tener en la facturación de... Un recorte de un 40, un 50, incluso hasta un 70. Es decir, hay muchos clientes que tienen cobros que vienen de atrás, que esos, entre comillas, se seguirán produciendo, pero bueno, ocurrirá, vamos a ver, es decir, las estimaciones, cada empresa sabe la cuenta de resultados, y hay algunas que tienen, nosotros de hecho, a los directores le hemos dado un simulador, un poco, para que sepan un poco, a los directores y directoras le hemos enviado un simulador, para que cuando se sienten delante de un cliente, pues le pongan que él les manifieste los ingresos que tienen esperados, esa parrilla de gastos que yo les comentaba, y que al final les dé el neteado, que sería, por así decirlo, las necesidades. Pero está claro que todo lo que se ande, es decir, que terreno andado, bienvenido sea. Es decir, si nosotros llegamos y ya lo tenemos realizado y hemos hecho esa tarea, pues vamos mucho más rápido. Y además, ustedes conocen perfectamente su empresa, con lo cual es más fácil saber las necesidades. Perfecto, gracias. Y una última pregunta. Si conseguimos que se pare,
los intereses que se quedarían lo mismo o pueden variar? Vamos a ver, la moratoria es moratoria. Moratoria quiere decir que durante, por ejemplo, la moratoria que ha puesto el gobierno son que durante 3 meses no se paga nada, ni intereses ni capital. La duda que hay, y es otra de las cuestiones, por eso le digo que esto es que todavía nada está claro. Eso que se deja de pagar ahora, ¿se rueda el vencimiento de la operación? Porque claro, rodar el vencimiento de la operación implicaría hacer una innovación notarial, porque estamos cambiando las condiciones de la hipoteca. No lo tenemos claro. Por otro lado, o bien esa cuota que se deja de pagar se redistribuye. Yo personalmente sería más partidario de eso, porque tampoco sería mucho el incremento de la cuota, redistribuir esas 3, 4 cuotas que se dejan de pagar entre los 230, 240 o lo que fuera, vencimiento y sin tocar el vencimiento final de la operación. Pero como le comentaba, las condiciones siguen siendo las mismas. Es decir, esto lo único que se hace es parar la facturación. Es decir, usted deja de pagar capital e intereses durante, antes era un mes, ahora son 3 meses, por el Consejo de Ministros de esta mañana, pero las condiciones siguen siendo las mismas. La hipoteca sigue siendo la misma. Vale, perfecto. Resuelto. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Continuamos, Cristóbal, a ver quién más. Benito, a ver si puede activar el micrófono. Benito, ¿puedes activar el micrófono? Pinchando en el botón azul. A ver, Benito. Adelante, Benito. Si puedes hablar un poco más fuerte. Vale, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Vamos a ver. Oyendo a don José Luis Hernández, que hablaba de no superar el endeudamiento, ¿no? Superior a un 70% más o menos de los ingresos, creo que entendí. 70. En mi caso, yo creo que la gran parte de las empresas estamos con pólizas de crédito. Estas pólizas de crédito tienen un interés superior o muy superior al que da el ICO. ¿Podría ser interesante desde el punto de vista financiero, que al final eso también es un ahorro para la empresa, el solicitar el ICO para bajar póliza de crédito, aunque haya que convertir la empresa, ¿no? Eso es lo que le estaba comentando anteriormente. Vamos a ver. Una de las dudas que tenemos, y una de las dudas que tenemos, que yo he trasladado también en la nota de esta aclaratoria es, ¿qué pasa con los circulantes en vigor? ¿Los podemos meter con el aval del Estado? Y claro, si lo metemos con el aval del Estado, lógicamente pues entraría dentro del paraguas de esta nueva operación. Eso es un tema que tenemos que aclarar, porque vamos a ver, sus futuras necesidades de liquidez sí las puede documentar, pero ¿cómo documenta? Si usted tiene una cuenta de crédito de 50.000 euros, que a lo mejor está o totalmente dispuesta o parcialmente dispuesta, ¿cómo justificamos ese circulante? El problema es que el decreto es un poco ambiguo, porque el decreto lo que dice es que se podrán incluir nuevas financiaciones o renovaciones de los circulantes, pero no queda muy claro. Eso es una consulta que hemos realizado, de si los circulantes en vigor los podemos meter bajo el amparo del aval del Estado. Hombre, lógicamente, si estuvieran bajo el amparo del aval del Estado, lógicamente implicará una mejora de las condiciones financieras, porque dése cuenta de que si el Estado te garantiza el 80% del riesgo, lógicamente la entidad financiera, su prima de riesgo se ve mermada. Pero también otra cosa, cuando yo hablo del endeudamiento del 70% sobre levita, me refiero a las operaciones de cuota recurrente, a los préstamos, porque la liquidez se puede dar por varias figuras. Una figura puede ser la cuenta de crédito, que como usted sabe es un disponible, y otra liquidez puede ser a través de un préstamo. Un préstamo es sencillamente inyectar un importe determinado y después ir pagando unas cuotas recurrentes. Cuando hablo de ese 70% es con respecto a las operaciones de préstamo. Bien préstamos que ya tengan vigor o bien este nuevo préstamo que utilice como liquidez. Muy bien. El circulante va por otra vía. El circulante más que nada, a la hora de analizar usted el circulante, lo que tiene que ver es las desviaciones que usted va a tener entre las rotaciones de las compras y las rotaciones de los ingresos. El circulante no lo estudiamos por un porcentaje sobre levita, se estudia más que nada sobre lo que llamamos nosotros las necesidades operativas de fondo, es decir, cómo me van a rotar mis ingresos y cómo me van a rotar mis compras, ¿vale? Y la desviación que voy a tener, compras y otros gastos, lógicamente. Y esa es un poco la necesidad que me va a generar. Pero yo creo que lo más sencillo ahora, lo más sencillo es, y yo creo que, como dice Kerr, coger un lápiz gordo, no el lápiz fino, porque el lápiz fino entonces iríamos a cuentas muy concretas, pero lápiz gordo, ¿qué gastos voy a tener de aquí a 6 meses? De toda índole, ¿qué ingresos previstos voy a tener con el recorte que comentaba antes José?
y en base a eso ver la desviación que voy a tener. Y la desviación esa, pues canalizarlo o bien hacia un préstamo, un prestamizarlo, es decir, mira, yo prefiero más después ir pagando una cuota fija y me voy quitando este circulante que he inyectado a un plazo de 5 años, o bien planteo o amplío mi cuenta de crédito en vigor. Eso es un tema que estamos aclarando, si podemos ampliar las cuentas de crédito en vigor, o planteamos otra cuenta de crédito asociada a otra cuenta corriente. Y cuando hay alguna respuesta desde el gobierno sobre si se va a coger o no el circulante, ¿cómo nos enteraríamos? ¿A través de la entidad financiera? O sí, claro. Vamos a ver, nosotros esperamos a luego, yo esta mañana, ayer precisamente, ayer cuando nos llegaron la nota del Banco Cooperativo, que es el que, como les comentaba, el que nace un nexo de unión, yo ayer por la noche les mandé una relación de dudas que tenía. Yo esperamos, por lo menos lo que es Caja 7, esta semana ya tener claras todas estas dudas con respecto. El resto de entidades bancarias me imagino que estarán en la misma tesitura, que sus departamentos trasladarán a las sucursales un poco la operativa. Nosotros prácticamente, es que tampoco queremos demasiado saturar a la red de oficinas, porque es que todos los días le estamos enviando procedimientos. Y lo que estamos esperando es a que pase esta semana, y un poco ya viernes, lunes de la próxima semana, pues ya enviarle un poco las pautas más concretas. Nosotros esperamos a lo largo de esta semana tenerlo un poco más claro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Benito. Bueno, continuamos. En la videoconferencia, Sandra, puedes, si quieres hacer la pregunta, apretando el botón azul para habilitar tu micrófono, Sandra. A ver, Sandra, si habilitas el micrófono, botón azul. De cancelar. Sí, en el botón azul que dice cancelar, seguir en silencio. Que te tiene que haber saltado en el ordenador o en el móvil. Y si no lo consigues, pues intentamos con otra persona, Cristóbal, a ver si otra persona puede conseguirlo. A ver, Nati, a ver si tú consigues. A ver, Nati. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. Nati, adelante, Nati. Buenas tardes, gracias a FEMETE, que nos tienen súper bien informados. Les cuento mi caso. Soy autónoma hace poquito, hará unos 2 años y pico, me metí en esta aventura de ser autónoma. La verdad que no me entero mucho con el tema de bancos y demás, y tengo un buen asesor que me ayuda económicamente. Agradezco también a Caja 7 porque fue el que me dio esa capacidad de poder abrir. Tengo la tienda de CES Padel en La Laguna, por si después de todo esto quieren pasar por arriba, y aprovecho. Mire, mi pregunta es la siguiente. Si pido un crédito, que ahora mismo soy clienta de Caja 7, si pido un crédito para poder intentar aguantar pues, las facturas que tengo pendientes de pago con proveedores, pues lo típico alquiler y todas estas cosas, pensando que pido un crédito y pago una cuota mensual, si quisiera hacer aportaciones, ¿se podrían hacer y qué tipo de interés en el caso de que se pudieran hacer? Sí, vamos a ver. 2 cosas. Una, ha empezado en el bonito mundo del autónomo, que esto va a ser... no sé, doloroso. Que esto es más complicado que la selva, ¿no? Pero bueno. Bueno, el tema de esas entregas a cuenta, vamos a ver, es diferente un préstamo y un crédito. Vamos a ver, hay que diferenciarlo. Un préstamo es una operación en la que hay una cuota recurrente. Usted va pagando todos los meses una cuota, ¿vale? A ese préstamo se pueden hacer entregas a cuenta. En principio, las condiciones financieras no las tenemos cerradas, pero creemos que lo que se cobraría es una comisión, no se cobra un tipo de interés, sino una comisión. Como les decía anteriormente, las condiciones estamos todavía cerrándolas, no las tenemos claras porque esto nos ha caído, de hecho hoy mismo los compañeros del área de organización estaban generando las tarifas, porque esto hay que prácticamente duplicar todas las tarifas de operaciones, hay que crear tarifas de cartera comercial, de cuentas de crédito, de préstamo, etcétera, etcétera, para que estén bajo el paraguas del Estado, pero en principio estimamos que las condiciones van a ser muy ventajosas. No le digo cero, pero por ahí podemos estar, es decir, lo que son las comisiones en el caso de préstamo.
Y en el caso del crédito, el crédito no tiene amortizaciones parciales. Un crédito es un disponible. Es decir, usted tiene una cuenta de crédito de 12.000 euros, si hace un ingreso y la baja a 6.000 euros, pues la cuenta de crédito solo tiene 6.000 euros utilizados. Es decir, no, Vale, sí, es sí. diferente. Es decir, no es como un préstamo, que en un préstamo usted sí puede hacer entregas a cuenta. Vale, yo me refería más a un préstamo y la verdad que me cuesta diferenciar Juana de la hermana. Vamos a ver, yo como usted está comentando, lo que debería ver es qué opción se le es más ventajosa. Si usted prefiere, ante ese contexto, pagar un préstamo y a lo mejor introducir inicialmente una carencia para al principio no estar tan agobiada, y después al cabo de esa carencia de 6 o 12 meses, eso es otro aspecto que estamos intentando también concretar, Vale. y establecemos un periodo, después ir pagando una cuota para inyectar esa liquidez. Pero lo que sí ya puede ir haciendo es el tema de ir en una hoja viendo todos esos gastos. No, si ya toda mi documentación, perdona que te interrumpa, la tiene Olivia, es una máquina. Vale, pues perfecto. Pero también les quiero decir otra cosa. Como les decíamos anteriormente, aquí todos tenemos que arrimar el hombro. Y cuando digo todos tenemos que arrimar el hombro, lo digo también por los proveedores, por los... Sí. Los proveedores también tienen que hacer un esfuerzo, el propietario del local o del negocio con el alquiler, oye, pues también se tiene que poner... aquí tenemos que arrimar todos el hombro, por la parte que nos trae, porque si no, entre todos tenemos que salir de esta. Sí, la verdad que está siendo un poco complicado por eso, porque luego cuando hablas con el propietario del local, pues te dice, estamos todos en la misma situación, o hablas con proveedores, te pasa lo mismo. Entonces estamos ahí en la lucha, es decir, aquí estamos todos a la de una, la verdad. Ya. Muchas gracias. Pero esa sería la solución, préstamo y con una cuota. Pero les digo, nosotros personalmente, si quieren ya nos emplazamos para más adelante, pero que tengamos cosas más concretas. Pero que las condiciones financieras, les digo, nosotros no vamos a intentar, salir de esto de la mejor forma posible, y la mejor forma posible es ofreciendo las mejores condiciones. Pues muchísimas gracias, un saludo a todos y que gocemos de buena salud. Y ánimo con esa aventura. Sí, me estoy deseando jugar el pádel, créame. Buenas tardes, gracias. Venga. No, gracias. Bueno, Sandra, a ver si consigues habilitar tu micrófono pinchando en el botón azul que te habrá saltado en la ventana. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Sandra? Y si no lo consigues, pues damos paso a otra pregunta que pueda haber, Cristóbal. Rafael Villarroel. A ver si puedes habilitar tú el micrófono. Rafael. A ver, Rafael. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por este webinar porque nos ayuda a todos que estamos en este proceso de transición, ¿no? de un caos, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Para las pequeñas empresas que están recién conformadas, que no tenemos un cierre económico, ¿qué solución? ¿Estamos dentro de estas soluciones o estamos por fuera? ¿Cómo se gestiona? No, vamos a ver. Aquí están todos dentro. Es decir, que sean viejas o nuevas. Como yo le comentaba anteriormente, aquí no se están pidiendo estados financieros. Usted, vamos a ver, tendrá sus necesidades de financiación y es lo que yo le comentaba anteriormente. Lo que sí tendrá que justificar es el tema de las necesidades de liquidez que va a tener. Es decir, lo que le decía, ver si tiene unas determinadas necesidades de financiación en base a los gastos que usted prevé tener de aquí a 6 meses vista. Dense cuenta, y con esto tampoco quiero, yo creo que a buen entendedor, el Estado está garantizando el 80% de la operación. Es decir, las entidades financieras, la suya, si usted trabaja con Caixa, con BBV, con el que sea, tienen el respaldo por detrás del Estado en un 80% de la operación. Es decir, eso alivia mucho la concesión de la operación. No es lo mismo que usted, probablemente si usted fuera así directamente y le dijera, mire, que estoy pasando por unas penurias, me dan 30.000 euros, y le dirán, sí, pero mire, te acabas de constituir y vamos a ver qué garantías tienes, pero ahora usted va con el respaldo del 80% del Estado. Entonces, es decir, eso quiera o no, va a abrir un poco o bastante la mano a la entidad financiera.
o por lo menos yo lo considero así. Es decir, yo no sé cómo actuarán otras entidades financieras, porque yo las políticas de inversión de cada entidad no las conozco. Pero bueno, es lo que un poco nos pasa también a nosotros. Es decir, si a mí un cliente me viene y me dice que mañana necesita 30.000 euros más de cuenta de crédito y yo sé que 24.000 euros me los va a cubrir ya el Estado, entre comillas, el riesgo que estoy corriendo son 6.000 euros. Vale, gracias por la aclaración. Oye, anímense a preguntar. Tenemos a José Luis Hernández. La verdad que es un placer, José Luis, sinceramente. Explicas con una claridad meridiana y eso es importante. Creo que queda una persona nada más que para alzar la mano, que es Llurena, pero sería interesante que si alguna, de verdad, no se corten en preguntar, aprovechen ahora que es el momento y levanten la mano y pregunten, que yo creo que hay que aprovechar a este señor, que se explica muy bien. Llurena, ¿no? Llurena, adelante, puedes habilitar tu micrófono pinchando en el botón azul que te tiene que haber saltado para habilitar tu micrófono, Llurena. Ahí está. Adelante. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, ¿Se me correcto. escucha? Sí. Vale. Vale, pues yo pertenezco a FEMETE y a Sintra, represento a un taller de mecánica en el que somos tres autónomos y mi banco, que es el BBVA, me ha dicho que haga una simulación a 30 de julio, no 6 meses, como dice José Luis, sino solo 4. Y lo que me proponen es cancelar la póliza, cancelar el circulante, el Clear and Pay que llaman ellos, 12 meses de un préstamo que tenemos de empresa y quitando el Clear and Pay, que son 10.000 euros, sumando las otras cantidades, un 20% de esa cantidad como regalo adicional y a un 3%. Y yo, por lo que le entendí antes a José Luis, no está claro que se pueda cancelar con el ICO ni la póliza de crédito, ni el Click and Pay, ni el circulante. Entonces, ¿cómo es que ellos ya se embarcan así? Es lo que le comentaba yo anteriormente. Es decir, las políticas de inversión de cada entidad bancaria, esto me recuerda mucho, yo voy a poner un ejemplo, y esto a lo mejor quizás no sea el más apropiado. Yo me acuerdo una vez que vinieron a explicarnos los swap de hipoteca y yo salí de la reunión con un dolor de cabeza. Y yo dije, yo en esto no me meto porque es que ni yo lo entendí. Con lo cual, nos hemos equivocado en muchas cosas. Pero yo personalmente, yo no puedo recomendarle a un cliente mío hacer una operación si yo todavía no la tengo clara. Es decir, yo le digo, nosotros no la tenemos clara. Entonces, puede ser que otras entidades bancarias tengan más información. Lógicamente, el BBV tiene un tamaño considerable, pero nosotros, por criterio de prudencia, hasta no tenerlo claro, y nosotros preveemos tenerlo claro a lo largo de esta semana, a partir del lunes es cuando le daremos instrucciones a las oficinas. Porque yo lo que no quiero es que lleguemos, le instrumentemos al cliente una operación y que después le digan que la operación se queda fuera del aval del Estado, porque esa es otra, si no cumple unos determinados requisitos queda fuera. Entonces, por eso le digo, es decir, cada entidad bancaria tiene sus políticas de inversión, probablemente tenga una determinada información. Nosotros, por lo menos, por la información que nosotros tenemos, eso todavía no lo tenemos claro. Y de hecho, en la nota aclaratoria que nos pasó, se decía que el tema de reestructuraciones y subrogaciones no era financiable. Entonces, solo hay el caso que les comentaba anteriormente, y por eso les decía yo, también está la picaresca, y es un poco la picaresca que yo quise poner sobre la mesa. Yo cojo una operación, imagínese usted que tiene un préstamo, como he comentado, un préstamo personal de 50.000 euros que utilizó para maquinaria, tiene otro préstamo de 25.000 que fue para un camión de reparto, en total 75.000 euros, y en el tema de las novaciones dice que se pueden hacer novaciones de esas operaciones siempre y cuando se mejoren las condiciones. Si imagínense que esos dos préstamos los tenía usted a 3 años, yo digo, bueno, pues se los pongo a 5, le introduzco 12 meses de carencia, ya le mejoraron las condiciones porque le he dado más plazos y le meto carencia de tal forma que usted se queda más desahogada. Esa es la opción que yo le he comentado, la duda que yo tengo. Yo hasta que no tenga claras esas dudas, no me gustaría a mí personalmente aconsejar a nadie de lo que debería hacer. Entonces nosotros esperamos en la entidad que hasta el jueves, viernes de esta semana tengamos claro todas esas dudas y a partir del lunes ya empezar a comercializar las operaciones teniendo el respaldo que tenemos claro lo que vamos a comercializar. Pero un detalle que ha comentado Llurena que me ha sorprendido, no sé si lo he entendido bien. Al final lo que he dicho, suma todos los créditos que tienes o pólizas y tal. Te dan un 20% adicional. Te doy un 20% más de lo que, o sea, pero eso no es lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de que
preveemos ingresos, preveemos gastos. Correcto. Entonces, De hecho, así es lo que pone la norma. Es lo que le comentaba. Una respuesta bastante pobre por parte del banco, de alguna manera, porque debería decirle pues lo que tú estás diciendo, ¿no? Es que a lo mejor mi necesidad no es de ese 20%, sino mi necesidad es de mucho más. Y aquí tengo mis ingresos y mis gastos que testigo que es así, ¿no? Bueno, claro. Es que yo creo que lo mejor es ponerse en la realidad más que disparar a lo que se mueve. Es decir, yo creo que lo mejor que usted tiene que hacer es hacer sus números, sus desviaciones, su carga financiera y también ver las condiciones financieras. Es decir, ver las condiciones, si hay un empeoramiento de condiciones o qué. Yo eso de darle un 20% más, yo no sé si me oyó al principio de esta charla, tenemos que endeudar lo que necesitemos. Sí, se la escuché. No nos endeudemos en más de lo que necesitamos porque al final esto hay que pagarlo. Esto es como cuando antaño cogían, el banco me daba la hipoteca, en la hipoteca me metía el coche, me metía los muebles, me metía todo. Cuando revisaron los tipos de interés y los tipos de interés pasaron al 5%, nadie podía pagar la hipoteca. Entonces, yo le digo, yo creo que lo mejor, haga sus números, mire las desviaciones de tesorería que va a tener. Yo esperaría y aclararía que le aclaren bien el tema este de si esas operaciones entran bajo el paraguas del aval del Estado. Yo, por lo menos, lo que vamos a hacer nosotros es tenerlo claro, porque no queremos meternos ni meter a ningún cliente a hacer una operación que después vaya a tener problemas. Y esperamos ya la próxima semana, el lunes de la próxima semana, una vez que lo tengamos claro, pero por eso le digo, puede ser que el BBV ya sí lo tenga claro, porque lógicamente estamos hablando de una entidad grande y que tiene unos interlocutores de primera orden y probablemente tengan las cosas claras. Lo que no me queda a mí tan claro es eso de una operación y te doy 20.000 euros más, ¿no? ¿Por qué 20, no 30, no 40? No, 20.000 euros más no. Me da nada más 6.000 euros más, que es el 20%. De lo que él puede tomar. Yo lo que veo después de haberte escuchado, yo lo que veo, lo que entiendo, que la directriz que le han dado a este director de la entidad es que aprovechando el 80% del aval del Estado, quitar el dinero que le debemos a él. De hecho, me dijo que si la póliza no la tenía totalmente descubierta, que lo sacara en efectivo. Y le digo, pero ¿cómo contablemente yo justifico que retiro 6.000 o 5.000 euros de la póliza para dejártela totalmente dispuesta? Y también el client pay que lo disponga todo, digo, no lo veo lógico, que voy con ese dinero después, lo guardo en el colchón. Bueno. Pero eso, sí, ya lo sé, por eso quería esta conferencia, para ver y hablar con otros bancos, porque lo que me estoy dando cuenta es que lo que quiero asegurarse es que si a mí me va mal, que si el negocio lo tengo que liquidar por cualquier... Él está cubierto. Claro, no le debe la póliza, no le sí, pero tendría garantizado meses de los dos préstamos, pero es lo que yo acabo de quedar en blanco. Pero es lo que yo le decía, es decir, imaginemos que después cuando van a revisar esa operación dicen que por la finalidad que se le dio, la casuística no entra bajo el paraguas del Estado. La prestataria al final es usted, no el Estado se quita de en medio, se corre para un lado, el aval desapareció y van contra usted. No sé si me estoy explicando. ¿Me sigue? Es decir, si la finalidad de la operación... Sí, que al final el dinero y yo pago los 40 y pico mil euros en cuadro. Vamos a ver, si la finalidad de la operación entra bajo el paraguas del aval del Estado, el aval del Estado desaparece. Es decir, si esa operación no está acorde al aval del Estado y la que sigue siendo la prestataria es usted. Por eso le digo, yo clarificaría si esa operación está bien instrumentada. Oye, si la entidad, yo no lo pongo en duda, porque lo desconozco, las operativas de otras entidades bancarias, si nosotros, yo le digo, nuestra forma de proceder es tener claro qué tipo de operaciones vamos a dar. Si las damos, oye, que yo le digo a usted, pues mire, no se preocupe, la cuenta de crédito que tiene actualmente más el préstamo se lo puedo meter en esto. Estar con tranquilidad de que se lo puedo decir. Lo de esos 6.000 euros ahí del 20%, francamente, no sé qué cálculo habrán hecho. No lo sé. No sé qué cálculo, no sé. No sé. De hecho, me lo vende como un regalo porque dice que hasta un máximo de 10 que me da un 20 por ser yo. O sea, que es que esto es como que va a comprar al Carrefour y te dan el 4x3 en lugar del 3x2. Pero es lo que yo le decía anteriormente, no se endeude en más de lo que necesita, ni aunque se lo pongan delante ni se lo intenten colar, porque esto, lo que pide hoy, mañana lo tiene que pagar. Pide usted lo que necesite. Dése cuenta que han salido los primeros 20.000 millones de euros.
quedan todavía 80.000 millones. Yo creo que tenemos que hacer lo que digo yo, los números gordos de mis gastos, mis desviaciones y mi necesidad de tesorería. Y eso de te doy 10.000, te doy 15.000, te doy 20.000 euros más, sí, pero al final a lo mejor debía 40.000 y de la noche a la mañana pasó a deber 50.000. Es decir, yo no sé, yo personalmente no, porque desconozco las circunstancias, me parece un poco raro, pero no sé, yo no quiero enjuiciar a nadie. Si lo está haciendo, lo estará haciendo con buen criterio, no lo sé. Gracias, Yurena. Vale. Pues muchas gracias, Luis. De todas maneras, yo creo que debería, Yurena, intentar contrastar toda esa información con otras entidades bancarias, ¿no? Bueno, Cristóbal, damos paso ahora a José Enrique. José Enrique, puedes habilitar el micrófono, si quieres, apretando en el botón azul, José Enrique, y podrás habilitar tu micrófono para hacernos la pregunta que quieras. José Enrique, botón azul, a ver si lo consigues en la ventana que se te ha abierto, aprieta el botón azul y podrás habilitar tu micrófono. Es cancelar, seguir, silenciado, ¿no? O algo así. A ver, José Luis, aprieta el botón azul que te tiene que haber saltado en tu móvil o bien. Bien, bueno, pues José Enrique, si no lo consigues, damos paso a otra persona que haya podido levantar la mano. Yo creo que ya no queda nadie, Juan Carlos. Ya ha sido el José Enrique era el último de la mano. La verdad es que yo creo que José Luis ha sido tremendamente claro, pero tremendamente claro. Yo creo que todo el mundo ha aclarado sus dudas. Además, hemos llegado al final cerca de José Luis de las 100 personas que se han conectado, con lo cual yo creo que, bueno, que el éxito... Bueno, aquí hay otro, a ver, Windows 7, ¿no? A ver si Windows 7 puede hablar. Pero ese será Bill Gates. A ver, Windows 7, ¿estás? ¿Hola? Windows 7. Windows 7 no sabemos el nombre, pero el seudónimo Windows 7, que como dice José Luis, a lo mejor es Bill Gates. Windows 7. Celio, ya he visto que has levantado la mano, luego te damos a ti pase. Pero Windows 7 tiene el micrófono abierto, lo que por alguna cosa seguramente estará hablando, pero su micrófono ahora sí. Hola, Windows 7. Lo conectaste y se te fue. José Enrique Cabrera también ha levantado la mano de nuevo. Eso que tiene que instalar el Windows 10, no el Windows 7. José Enrique, inténtalo otra vez a ver si puedes ahora hablar. José Enrique. Hola, buenas tardes. Hola, José Enrique, hola. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Sí. José Enrique, adelante. Bueno, en primer lugar agradecer a José Luis su aportación de conocimiento y voluntad de ayuda en esta situación que nos ha regalado la vida y dar las gracias a FEMETE por usar la tecnología de forma eficiente y estar al pie del cañón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ti, José Enrique, muchas gracias. Ahí se te perdió. Es que estás en zona con poca señal, ahora no te escuchamos. Escuchamos el agradecimiento, pero no escuchamos más. Sí. Hola, José Enrique. No, solamente era el motivo era agradecer el agradecimiento solamente. José. Vale, pues muchas gracias, José Enrique, muy amable, ¿eh? Se agradece. Gracias. Se agradece mucho, ¿eh? Damos paso entonces a Celio, estaba preguntando. Sí. A ver, Celio, ¿puedes habilitar el micrófono? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Celio, buenas tardes. Pues nada, al igual que este señor que salió ahora, pues yo agradecerle esta iniciativa a Caja 7 y a FEMETE, que la verdad que está siendo pues muy interesante y estoy viendo cosas que nosotros que estamos intentando negociar operaciones con otros bancos, pues ayudan a saber cómo está un poquito la situación a día de hoy, ¿no? Una cuestión que tenía, pues era que con respecto a las cuotas de cancelación de las operaciones que se soliciten, ¿el gobierno les estipula algún rango en el que se tienen que mover un mínimo, un máximo, o lo deja a criterio de la propia entidad que lo fije? Lo deja a criterio. Es lo que le comentaba anteriormente.
Los fondos son fondos de las entidades bancarias, lo único que cuentan con el aval. Lo que sí vigilará el ICO es que, por ejemplo, si normalmente la entidad estaba aplicando, por ejemplo, por poner un ejemplo, una comisión de cancelación del 1,5%, que no llegue mañana y diga, pues todas estas operaciones que están con el aval del Estado le ponemos un 3% de comisión de cancelación. Eso sí lo van a revisar. Y que si, por ejemplo, los tipos medios de la entidad bancaria estaban en torno al 3, al 4, que mañana nos cojamos y digamos, pues mire, todas estas operaciones que están bajo el aval del Estado, como encima son operaciones de liquidez y que en muchas ocasiones las empresas no le va a quedar más remedio que cogerlas, pues las ponemos al 8. Eso sí lo va a revisar el ICO. Pero no hay nada cerrado con respecto a las condiciones financieras. Cada entidad establecerá las condiciones financieras en función de su política de inversión. Muchísimas gracias. Hacer un comentario un poco para toda la gente también, que es verdad que el BBV ya está lanzando sus primeras operaciones. Yo creo que deberíamos ser un poco cautos todos y escuchar qué hay en el mercado. La verdad que lo que yo estoy escuchando aquí de Caja 7 me gusta mucho. Y nada, de nuevo, felicitarles a todos por la iniciativa. A ti, Celio, muchas gracias, hombre. Muchas gracias, Celio. Yo la reflexión, como comentaba antes José, y esto es un consejo que les doy, yo como yo siempre digo, aquí todos tenemos que comer. Como dice, usted haga las operaciones con la Caixa, con el BBV, con el Santander, con Caja 7, con Cajamar, con la que sea, pero sobre todo infórmense. No firmen lo primero que les pongan delante de la cara. Eso de, no, te doy 20.000 euros más, venga, a tapar los agujeros, esos 20.000 euros después hay que pagarlos. Entonces, infórmense, hagan sus números, que tampoco hay que hacer, yo ya les di un poco una idea. Hagan ustedes los resultados brutos del ejercicio anterior, en la situación normal, y que miren ustedes sus cargas financieras y que las cargas financieras no les supongan más de ese 70% del resultado bruto de explotación. Porque si no, esto es como la nómina de una persona. Es decir, si usted cobra 1.000 y se endeuda por 1.300, vale, escapó ahora estos 6 meses, pero dentro de 8 meses no va a poder pagarlo. Entonces, endéudense en la medida que puedan y que sea asumible. Y si no, pues hay otros instrumentos, como introducir carencia, alargar el plazo, intentar renegociar. Las entidades financieras ahora lo menos que queremos son cuentas dudosas en nuestra entidad. Pues bajaremos tipos de interés, haremos lo que haga falta para intentar salir de esto juntos. Muy bien. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Antonio Capa, si habilitas el micrófono, podremos escuchar tu pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, yo soy Antonio López, efectivamente soy el gerente de Asocan. Asocan es una asociación de productores de flores y plantas. Y bueno, desde la agricultura y sobre todo en mi sector, que es el único que no es de primera necesidad, aunque entendemos que es un producto necesario, no es de primera necesidad. Pues la gran duda de los agricultores es el acceso a este tipo de créditos con unas condiciones aparentemente bastante positivas y bastante accesibles, pero claro, ¿qué me va a pedir el banco con respecto a la viabilidad de mi negocio actualmente con todos los canales de distribución cerrados y sin saber hasta cuándo se va a abrir? Ese 20%, yo sé que el 80% lo avala el Estado, ese 20% dependerá de la entidad financiera. ¿Qué me va a requerir la entidad financiera? ¿Voy a tener que poner mis propiedades en ese 20% para poder acceder a este tipo de créditos? ¿Qué tipo de condiciones de la viabilidad de un negocio que hasta ahora sí podría ser viable, pero cómo está la situación y tratamos... Exacto. Entonces, un poco es la duda, transmitir desde la agricultura cómo la entidad que me va a pedir Caja 7 en ese aspecto, ¿han valorado con respecto a la agricultura? Sí. Pues era un poco esa, trasladar un poco la pregunta esa, a ver si le puedo trasladar algo más de tranquilidad al sector que represento. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora, para intentar, como digo yo, hay que intentar, aunque estamos en una época complicada, también hay que intentar, y usted decía que las flores no son de primera necesidad, pero si yo a mi mujer no le regalo de vez en cuando unas flores, para mí sí son de primera necesidad, así que... Y con respecto al tema de la financiación, decirle una cosa, vamos a ver. La clave está en el aval del Estado. Es decir, la clave está en el aval del Estado. Ese 80% que cubre las operaciones, nosotros casualmente hace
pues 2 días me llegó una operación de un importe bastante elevado, que era para lo que era sembrar, nivelar invernaderos. En concreto era una empresa bastante fuerte del tema del plátano. Y una de las consultas que yo hice es que si eso se puede entender como una operación de circulante. Y sí, es decir, todas esas operaciones se entienden, esos costes son también necesidades de circulante. Con lo cual, lo único que ustedes tienen que hacer es lo que decíamos anteriormente, volvemos a lo mismo. Esa misma viabilidad que usted dice de que no sabe si la van o no la van a tener, la tiene el taller de mecánica, la peluquería, la tienen todos. Es decir, ahora mismo todos los sectores están afectados, los canales están cerrados, pero no solo para el tema de flores, para también el resto de sectores. Con lo cual, las entidades bancarias ahora, el futuro es incierto, nadie lo conoce. Nosotros lo que nos vamos a apoyar, por eso es tan importante ese aval del Estado, es que hagan ese estudio de necesidades de liquidez. La tarea fundamental que ustedes tienen que realizar es ¿qué necesidades de liquidez tengo yo? En concreto, la operación que yo le decía hace 2 días, pues la empresa nos había dado ya tanto se iba a gastar en sembrado, tanto en costes de nivelación, etcétera, 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 y eso hacía una diferencia X. 150.000 euros, por ponerle un ejemplo. Pues esa era un poco la necesidad de circulante que iba a tener, esos 150.000 euros. Entonces, lo que estamos esperando sencillamente es que ya tener operativas las líneas de financiación para poderlas poner en comercialización. Pero lo que sí hay que estar trabajando ya es en esas necesidades que le estamos comentando. De todas formas, nosotros aparte para el sector de nuestro presidente nos ha hecho especial hincapié en que agilicemos lo máximo posible estas líneas nuevas que han concedido de subvención para el tema de la sequía, de anticipo de la subvención de la sequía y del POSEI. Con lo cual, en la caja lo que sí vamos a intentar, en la medida de lo posible, es agilizar al máximo la tramitación de ese tipo de operaciones. Tanto para los que se vieron afectados con el tema de la sequía, como para el tema de las subvenciones del POSEI. Y con el resto de operaciones, es lo que les comentaba anteriormente. Lo que sí hay que hacer es hacer esa tarea de documentar el coste y esos gastos que vamos a tener para saber las necesidades de liquidez que vamos a tener, para simular esa posible operación de préstamo a 5 años vista, que es lo que les he comentado más o menos, y con las condiciones financieras que esperamos tenerla en breve cerrada. No sé si le he aclarado la duda o... Sí, no, perfectamente. Lo único, y más un poquito más concreto. Entonces, no vamos a ver, y el nada... tema de las garantías. Usted comentaba el tema de las garantías. Exacto, habrá que ver ahí. operación por operación. Pero vamos a ver, seamos francos, esto es como todo. Si a lo mejor, también otra cosa, las operaciones tienen que ser de menos de 1,5 millones de euros, las operaciones bajo el paraguas del Estado. Pero, por ejemplo, habrá que estudiar caso por caso. Pero bueno, vamos a ver, yo sin conocer en concreto, si estamos hablando de una operación, pongamos por ejemplo, de 100.000 euros, si 80.000 euros ya los tengo garantizados por el Estado, ¿cree que compensa hacer una hipoteca por 20.000 euros? Yo personalmente no lo haría. Porque voy a incurrir en más gastos por hacer una hipoteca para cubrir esos 20.000 euros, y si estamos hablando de 200.000 euros, serían 40.000 euros. Hacer una hipoteca por 40.000 euros, pues... Con lo cual, con esto que quiero decir, que habría que estudiar caso a caso, porque no quiero cerrarme en hacer el importe de la operación y demás. Pero bueno, se sobreentiende que en muchos de los casos, por no decir en casi todo, con la garantía del Estado creo que será suficiente. Porque es que en muchas ocasiones a lo mejor cosas diferentes es que a lo mejor para reestructurar otro tipo de operaciones, etcétera, si quiere a lo mejor reestructurar con una operación hipotecaria o lo que fuera. Pero a lo mejor para estas nuevas operaciones, yo creo que con el aval del Estado, que está cubriendo el 80%, habría que ver el caso, pero creo que es suficiente. Muchas gracias, respondido. Gracias, Antonio, muchas gracias por participar. Pues yo creo, José Luis, que no queda nadie más, ¿no? Juan Carlos, ¿no? Cristóbal. No se te oye, Cristóbal, tienes ahí el micrófono. Tienes que darle a cancelar. Sí, perdona, digo que Windows 7. Windows 7, pero no logra. Oye, yo creo que se ha respondido, vamos, a todo. Al final yo creo que, José Luis, no te quedaste en una... Celsi Pavón, creo que Celsi Pavón también tiene una... A ver, Celsi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué Adelante, tal? Agradecerle a FEMETE sobre todo esta webinar que nos puede asesorar para muchas cosas. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un pequeño negocio con un crédito actual de 30.000 euros más una póliza de 9.000, pero necesito 20.000 más. ¿Podría unirlo todo
y solicitar un crédito con cuota anual, mensual, y a su vez con una moratoria de 12 meses o 6 meses? Vamos a ver, eso es un poco lo que les comentaba anteriormente. Esas, por así decirlo, reestructuraciones no las tenemos claras. Y es lo que le comentaba yo, de que a lo largo de esta semana esperamos, por lo menos lo que es en Caja 7, esperamos tenerlo claro de cara, si se pudiera hacer, para mí sería ideal, porque de esa forma conseguimos agruparlo todo y demás. Entonces, hay un tema de si no se pudieran, por así decirlo, fundir todas esas operaciones, sí se les podría, que era lo que yo decía anteriormente, de las novaciones de operaciones en vigor, que es la posibilidad de introducirle moratoria o carencia más bien de 6 a 12 meses en las operaciones en vigor, y después para la nueva liquidez, pues concederle esa operación sería otra forma de instrumentarlo. Es decir, si a lo mejor el ICO no contempla la posibilidad de agruparlo todo en una única operación, una posibilidad sería lo vigente, novarlo. Novarlo es sencillamente ponerle, es decir, sería prácticamente lo mismo, la cosa que dividido en distintas operaciones. La cosa que el tema de la agrupación de operaciones todavía no lo tenemos claro. Esperamos a ver si a lo largo de esta semana nos los clarifican, y si fuera así, por lo menos en lo que es en las operaciones que va a tramitar Caja 7, cuando lo tengamos más claro, pues entonces ya sí podríamos, pero si fuera posible, pues bienvenido sea. Y realmente sería lo que el novarlo sería, bueno, o sea, tienes tú un préstamo o tienes una póliza de crédito, novarlo es renovarlas de alguna manera, ¿no? Con las condiciones actuales, ¿no? Sí, es por ejemplo, lo que te obliga el convenio, te dice que podrás novar las operaciones siempre y cuando mejores condiciones, que mejoren la posición del cliente. Es decir, es lo que comentábamos, si tienes un préstamo de 30.000 euros, lo que comentaba la señora, 30.000 euros o 30.000 o 50.000, y a lo mejor lo tenía a 3 años o a 4 años. Yo digo, bueno, pues se lo paso a 5 y le pongo 12 meses de carencia a ese préstamo en vigor. Sigue siendo el mismo préstamo, le pongo los 12 meses de carencia y le amplío el plazo. Ahí le estoy mejorando en el sentido de que, y si incluso quiero tal, pues le bajo un poquito el tipo de interés o le bajo el tipo de interés. Con lo cual, lo que queremos ver es si esa forma de instrumentarlo, no corremos el riesgo de que nos digan, no, esto es una reestructuración, es lo que estamos aclarando. Vale. Pero la otra opción que planteaba la señora es agruparlo todo. Eso también lo estamos consultando, porque tampoco lo tenemos claro. Es lo que comentaba anteriormente la compañera o la otra interlocutora con el tema del BBVA, que le metía todo en una única operación, incluso adicionalmente le daba una liquidez adicional. Eso lo queremos ver, porque en principio, a grandes rasgos, el convenio lo que pone es que reestructuraciones y subrogaciones no están acogidas a esta normativa del Real Decreto. Entonces no queremos formalizar algo que después corramos riesgo. Nosotros esperamos a partir de esta semana, nosotros sí lo tenemos más claro, si quieren se lo podríamos mandar a por lo menos lo que sepamos nosotros, lo que vamos a hacer en Caja 7, se lo podríamos mandar a José para que un poco, si quiere distribuirlo, pues tenerlo un poco más. Cuando lo tenga se distribuirá, claro. Muchas gracias, Elsie. Pues nada, a ustedes, muchas gracias, FEMETE, por estas iniciativas, son muy interesantes y aclaran muchas cosas. Gracias. Gracias, Elsie. Pues José Luis, yo no sé, creo que no hay más preguntas. Agradecerte de verdad. Nada, a ustedes. Y me parece que ha sido espectacular tu aportación. Nada. A ver si nos vemos en persona. Juan Carlos. Pues nada. Bueno, pues terminamos ya esta videoconferencia de hoy. Muchas gracias a nuestro ponente, José Luis Hernández Velázquez, analista de riesgos e inversiones de Caja 7, Caja Rural. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por la atención prestada. Y recuerden, no estás solo, no estás sola. FEMETE está contigo, trabajando de forma intensa por ofrecerte las mejores soluciones, por ayudarte con eficacia, con ilusión, con energía, con la fuerza de la unión y con la certeza de que este virus lo paramos unidos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, José Luis. Gracias.